Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy, amigos, el tema que vamos a tratar es de esos que literalmente arden. Prepárense porque nos vamos a sumergir de lleno en el fascinante y a veces turbulento mundo de las celebridades turcas, y en particular, en un evento que ha hecho temblar los cimientos de los tabloides y los corazones de los fans, una boda. Sí, una boda que, como era de esperar, ha sido el epicentro de chismes, especulaciones y, por supuesto, mucho drama. Como ya habrán intuido por el título, y para aquellos que no se hayan enterado, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, Hande Erçel, una boda. Una boda que, al parecer, ha dejado una estela de interrogantes y emociones a su paso. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué se dijo? ¿Cómo reaccionó la gente? Descúbranlo conmigo porque aquí vamos a desmenuzar cada detalle. Pero antes de entrar en materia, quiero recordarles algo importante: si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis y les aseguro que no se perderán nada. Aquí hablamos de todo lo que les interesa: noticias de farándula, chismes jugosos, análisis de tendencias, entrevistas exclusivas y, por supuesto, todo sobre sus celebridades favoritas. Así que no lo duden, denle al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y únanse a nuestra gran familia. Y ahora sí, vamos al lío. Empecemos por el contexto porque, como en toda buena historia, es fundamental entender el principio. Como muchos de ustedes sabrán, y para aquellos que no, les refresco la memoria: Kerem Bürsin y Hande Erçel, las estrellas de la exitosa serie turca Love is in the Air, fueron pareja en la vida real durante un tiempo. Su romance, que comenzó en el set de grabación, cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Eran la pareja perfecta, la envidia de todos, la personificación del cuento de hadas moderno, dos jóvenes, guapos, talentosos y enamorados. Su química en la pantalla era innegable, y su amor fuera de ella parecía la confirmación de que a veces, la ficción se convierte en realidad. Pero como suele pasar en el vertiginoso mundo del espectáculo, donde la fama y la atención mediática son constantes, su relación llegó a su fin. La noticia de su ruptura, que llegó de manera inesperada, entristeció a sus seguidores, que habían invertido emocionalmente en su historia de amor y que esperaban verlos juntos para siempre. El shock fue palpable en las redes sociales, inundadas de mensajes de tristeza y de esperanza, dividiendo a los fans entre quienes apoyaban la decisión de la pareja y quienes pedían, a gritos, una reconciliación. Después de la ruptura, ambos siguieron caminos separados. Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, y Kerem también ha tenido sus propios romances. La vida, como suele suceder, continuó su curso. Pero la historia entre ellos, al parecer, sigue generando interés y curiosidad. Y es que, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. La conexión que existió entre Kerem y Hande, la intensidad de su amor y la admiración mutua que se profesaban, dejaron una huella imborrable en la memoria de sus fans y en la cultura popular. Ahora bien, ¿dónde entra la boda en todo esto? Pues resulta que Kerem Bürsin fue invitado a una boda recientemente. Y como no podía ser de otra manera, la presencia de Kerem en este evento generó un montón de expectativas, especulaciones y, por supuesto, un sinfín de preguntas. ¿Con quién fue? ¿Cómo reaccionó la gente al verlo? Y sobre todo, ¿qué dijo Kerem sobre Hande, si es que dijo algo? Y la respuesta, amigos míos, es que sí, Kerem habló. Y no solo eso, sino que sus palabras han sido analizadas con lupa, y han generado un revuelo considerable. Las fuentes, siempre atentas a los detalles, no tardaron en filtrar la información, y las redes sociales se encendieron con debates y análisis. Pero tranquilos, no los haré esperar más. Aquí les va lo que se sabe. Según las fuentes, Kerem se mostró muy amable y cordial en la boda. Interactuó con otros invitados, posó para fotos y parecía estar disfrutando del evento. Hasta ahí, todo normal. Kerem, conocido por su profesionalismo y su carisma, demostró una vez más su capacidad para conectar con la gente y su buen talante. Pero la cosa se puso interesante y el ambiente festivo se cargó de expectación, cuando, durante una conversación informal, alguien le preguntó directamente por Hande. Las fuentes aseguran que Kerem, al ser preguntado, no se echó para atrás. Al contrario, respondió con una sonrisa que pareció iluminar el ambiente. Demostrando una vez más su elegancia y su madurez, Kerem abordó la pregunta con la serenidad que lo caracteriza.
Aunque no entró en detalles explícitos sobre su relación actual con Ande, sí que tuvo palabras de cariño y respeto hacia ella. Dijo algo así como que la recordaba con cariño, que le deseaba lo mejor en la vida y que, a pesar de todo, siempre le guardaba un buen recuerdo. Imaginen la escena, el ambiente festivo de la boda, la música, la gente bailando, las luces brillantes, los brindis y de repente la mención de Ande. La reacción de los presentes, por supuesto, fue inmediata. Algunos se emocionaron, otros se quedaron pensando, y otros aprovecharon la oportunidad para lanzar preguntas más directas, buscando obtener más información, alimentando la curiosidad y el morbo. Las miradas se dirigieron hacia Kerem, esperando una respuesta que aclarara todas las dudas y que calmara la ansiedad de los fans. Kerem, demostrando su profesionalismo y madurez, supo manejar la situación con elegancia. No evitó el tema, pero tampoco se extendió en detalles que pudieran resultar incómodos o inapropiados. Se limitó a expresar sus buenos deseos y a recordar los momentos compartidos con Ande de manera positiva, demostrando que a pesar de la ruptura, existía una base de respeto y cariño entre ambos. Pero, ¿qué significan estas palabras? ¿Es una señal de que la llama del amor aún no se ha extinguido del todo? ¿Es un mensaje subliminal? ¿O simplemente se trata de un gesto de cortesía y respeto hacia su expareja? La verdad, amigos, es que solo Kerem sabe la respuesta. La interpretación de sus palabras queda, entonces, a la libre especulación y a la imaginación de cada uno. Lo que sí podemos afirmar es que sus palabras han avivado la llama de la esperanza para muchos fans, que siguen soñando con una reconciliación. Las redes sociales se han inundado de comentarios y especulaciones. La gente está ansiosa por saber qué pasará en el futuro. Los hashtags relacionados con Kerem y Ande se han disparado, y los foros de fans se han convertido en auténticos hervideros de teorías y análisis. Algunos especulan sobre la posibilidad de que en algún momento vuelvan a encontrarse y retomar su relación. Han empezado a analizar cada gesto, cada palabra, cada like en redes sociales, buscando pistas que confirmen sus anhelos. Otros creen que simplemente han aprendido a aceptar su pasado y a mantener una amistad basada en el cariño y el respeto mutuo, una relación madura y civilizada. Lo cierto es que independientemente de lo que ocurra en el futuro, la historia de Kerem y Ande sigue siendo una de las más comentadas y seguidas en el mundo del espectáculo. Su química en pantalla, su romance fuera de ella y la expectación que generan cada vez que se mencionan, hacen que sean una de las parejas más queridas y recordadas por el público. Han dejado una huella imborrable en la historia de las series turcas, y su impacto cultural es innegable. Además de esto, la actitud de Kerem en la boda ha sido muy elogiada. Muchos han destacado su madurez, su inteligencia emocional y su capacidad para manejar las situaciones de manera elegante y respetuosa. Se le ha aplaudido por demostrar ser una persona que, a pesar de las dificultades, sabe mantener una buena relación con sus exparejas y expresar sus sentimientos de manera sincera y auténtica. Su comportamiento en la boda ha sido considerado un ejemplo de cómo afrontar las situaciones de la vida con clase y serenidad. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué pasará después? ¿Volveremos a ver a Kerem y Ande juntos en el futuro? ¿O simplemente se quedarán en el recuerdo como una de las parejas más icónicas del mundo del espectáculo turco? ¿Hay alguna posibilidad de que el destino los vuelva a unir? ¿O cada uno seguirá su camino por separado, construyendo nuevas historias y dejando atrás el pasado? Solo el tiempo lo dirá, amigos. El futuro es un misterio, y la vida siempre nos depara sorpresas. Pero por lo pronto podemos disfrutar de las noticias, las especulaciones, los análisis y los debates que esta boda y las palabras de Kerem han generado. Podemos seguir disfrutando de su trabajo, de su talento y de la magia que transmiten en cada uno de sus proyectos. Podemos, en definitiva, seguir soñando y alimentando la esperanza. En resumen, el tema de la boda de Kerem Bürsin ha sido un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo. Las palabras de Kerem sobre Ande, su actitud en el evento, las reacciones de los fans y las especulaciones de los medios han generado un sinfín de comentarios y debates. La historia de amor entre ellos sigue viva en la memoria colectiva, y el futuro, como siempre, es una incógnita. La boda, en este sentido, ha sido un catalizador, un detonante que ha reactivado la pasión y la curiosidad de los fans. Espero que este vídeo les haya gustado. Gracias por acompañarme una vez más. Me encanta compartir con ustedes estas noticias, debatir sobre los temas que nos apasionan y formar parte de esta comunidad. ¿Qué opinan ustedes de todo esto?
¿Creen que Kerem y Ande podrían volver a estar juntos? ¿O prefieren que cada uno siga su camino por separado? ¿Qué les parecieron las palabras de Kerem? ¿Fue una muestra de cariño, de respeto o simplemente una respuesta diplomática? ¿Qué esperan que suceda en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, saber qué piensan y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Y antes de irme, recuerden, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Así no se perderán ninguna de mis actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y no olviden estar atentos a las redes sociales para enterarse de todas las novedades y seguir la conversación. Hasta la próxima.